Hoy veremos acerca del electrodo estándar de hidrógeno y del potencial estándar de electrodo. ¿En qué consiste un electrodo de hidrógeno? El electrodo estándar de hidrógeno debe tener ciertas características. Por ejemplo, la solución debe ser una solución de iones hidrógeno 1 molar. Esta disolución de aquí. Generalmente esta disolución es de ácido clorhídrico. Y aquí tendremos una concentración de iones hidrógeno de 1 molar. Dentro de esta disolución estará sumergido un alambre de platino, que tiene una superficie cubierta de átomos de platino, que se denomina platino platinado. Este va a ser nuestro electrodo. Se utiliza platino por ser un metal inerte. También existe una entrada de hidrógeno en forma de gas a una presión de 1 bar, cercano a una atmósfera de presión, y la temperatura que se maneja es de 25 grados Celsius. Esto de aquí constituye un electrodo estándar de hidrógeno. El gas hidrógeno entra por esta abertura y burbujea dentro de la solución. Cuando lo hace genera un pequeño voltaje que puede ser medido. Sin embargo, este voltaje arbitrariamente se establece como cero. El potencial de un electrodo de hidrógeno es cero y este potencial lo representamos con E. Este electrodo de hidrógeno se utiliza como referencia para poder determinar el potencial de otros electrodos, por ejemplo, el potencial de un electrodo de zinc o el potencial de un electrodo de cobre. Con el electrodo estándar de hidrógeno podemos determinar el potencial estándar de electrodo, es decir, lo podemos comparar por diferencia de potencial formando una pila voltaica. Para esto, el electrodo de hidrógeno es uno de los electrodos que están dentro de la pila y el electrodo del cual queremos saber su potencial es otro electrodo que está dentro de la pila. Normalmente se habla de un potencial estándar de reducción de electrodo, es decir, que el electrodo gana, es decir, que el electrodo gana electrones, ya que se considera que actúa como cátodo frente al hidrógeno que se va a oxidar. Esto no siempre es así. El hidrógeno también se puede reducir. Hay tablas en las cuales nos vienen potenciales de estándar de oxidación, pero lo común es encontrar potenciales de estándar de reducción. Estos potenciales de estándar que tienen los electrodos pueden ser positivos o negativos, y para esto necesitamos saber el convenio de signos que se utiliza en las pilas. Las semirreacciones cuyo potencial estándar de reducción es negativo corresponde a pares redox y actúan como ánodo frente al electrodo estándar de hidrógeno, y las semirreacciones con el potencial estándar de reducción son positivas, y estas corresponden a los electrodos que actúan como cátodo frente al electrodo estándar de hidrógeno. Recuerden, en el cátodo se produce la reducción. En este caso de las pilas voltaicas, el cátodo es el electrodo positivo y el ánodo es el electrodo negativo. En esta hoja podemos observar una tabla que nos muestra los potenciales estándar de reducción de diferentes tipos de metales. Esto es en condiciones estándar. La E con un superíndice nos representa el potencial estándar y ese potencial lo medimos en voltios, es decir, medimos el voltaje de una pila que se forma entre los iones litio y el metal litio con un electrodo de hidrógeno y ese potencial es de menos 0,5 voltios. También podemos medir el potencial que se forma entre el metal potasio y los iones potasio de la disolución con un electrodo estándar de hidrógeno y su potencial o voltaje será menos 2,93. El potencial estándar del hidrógeno, como lo tenemos aquí, arbitrariamente es designado como 0. Frente a este potencial se comparan los demás potenciales. Todos aquellos metales, iones de estos metales, incluso iones de los no metales, que se encuentren debajo del potencial estándar del hidrógeno van a tener signo positivo. Todos los metales que se encuentren por encima del potencial estándar del hidrógeno van a tener signo negativo. Recuerden, estos potenciales son potenciales de reducción. Veamos cómo se determinan estos potenciales de reducción mediante una pequeña simulación. Aquí podemos ver un simulador. En este simulador tenemos dos recipientes, vasos de precipitación. Ambos están unidos mediante un puente salino.
Habíamos visto que el puente salino puede ser cualquier sal soluble y que no interfiera obviamente con las soluciones que tenemos dentro de los frascos. Generalmente se utiliza cloruro de potasio o también puede usarse cloruro de sodio. En esta parte de aquí tenemos un multímetro que nos sirve para medir el potencial de la celda que estamos formando. Por ejemplo, si yo a la izquierda tengo un electrodo de hidrógeno, aquí voy a seleccionar el electrodo de hidrógeno, platino hidrógeno, se puede observar. Este electrodo de hidrógeno debe tener una solución de un ácido, generalmente es ácido clorhídrico. Veamos si el simulador tiene ácido clorhídrico. Observamos, este simulador está en inglés, pero tiene ácido nítrico. El ácido nítrico también puede usarse, porque lo único importante aquí son los iones de hidrógeno. Y también debemos colocar la concentración de este ácido, en este caso es 1 molar. La concentración molar nos viene en moles sobre litro, que se verán en las siguientes clases. Ahora, en la parte derecha, vamos a seleccionar diferentes electrodos, diferentes metales, por ejemplo, el cobre. Hemos seleccionado un electrodo de cobre. La solución para el electrodo de cobre también tiene que ser de cobre, y aquí seleccionamos una solución que tenga cobre. En este caso, la segunda solución es de nitrato de cobre. Recuerden que la vez pasada obtuvimos nosotros o estábamos revisando con sulfato de cobre, pues cualquier sal soluble de cobre se puede usar para formar una pila, en este caso nitrato de cobre. La concentración de esta solución también es de 1 molar. Recuerden, necesitamos tener siempre las concentraciones de las soluciones en 1 molar para que sea un voltaje estándar o un potencial estándar el que obtenemos. Ahora vamos a medir el voltaje que se forma en esta pila. Medición del voltaje y es de 0,337. ¿Qué quiere decir? Que los electrones están saliendo desde el electrodo de hidrógeno y van hacia el electrodo de cobre para reducir los iones cúprico que tenemos en esta solución. Y el valor de 0,337 es el voltaje de esta pila que hemos construido. Veamos si este valor corresponde al que tenemos en la tabla. Y bajo nuestra tabla tenemos 2 iones cúprico. Este de aquí que se reduce a iones cuproso, que no es el caso, y este de acá que se reduce a cobre sólido, que es el caso que estamos estudiando. Iones cúprico reduciéndose a átomos de cobre sólido. Y el potencial para esta reacción es de 0,34, positivo. Nuestro simulador nos muestra 3 cifras significativas, 3 decimales, y nuestra tabla nos muestra 2 decimales. Este 0,337 se redondea a 0,34 y los valores corresponden con los que tenemos en la tabla. Veamos otro potencial de electrodo. En este caso tenemos hierro ferroso que se transforma en hierro sólido y nos dice que tiene un potencial de 0,44. Veamos cómo lo sacamos con nuestro simulador. Seleccionamos nuestro electrodo de hidrógeno con una concentración de ácido nítrico de 1 molar. Seleccionamos nuestro electrodo de hierro, en inglés, con una solución de nitrato de hierro 2, nitrato ferroso, y la concentración 1 molar. Medimos el voltaje y vemos que el voltaje es negativo, menos 0,44. Comprobamos con nuestra tabla y es de menos 0,44. ¿Qué es lo que ha pasado? Un voltaje negativo me dice que los electrones están yendo en sentido contrario. Normalmente cuando formamos una pila, los electrones deben ir desde la parte izquierda hacia la derecha y siempre debemos tener un potencial positivo. Si ocurre lo contrario, si tenemos un potencial negativo, quiere decir que los electrones están yendo desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Es decir, aquí el hierro se está oxidando y el hidrógeno se está reduciendo. Cuando es positivo, el hidrógeno se reduce y el hierro o el metal que esté acá, no es el hierro, sino que el metal que esté acá a la derecha se va a reducir. Y es así como se sacan los potenciales de electrodo de todos los electrodos que podamos tener nosotros tabulados en una tabla de potenciales de reducción. Ahora, ¿para qué nos sirven estos potenciales de reducción? Estos potenciales de reducción nos sirven a nosotros para formar pilas con diferentes electrodos. Por ejemplo, la pila del caso pasado fue hecha de zinc y de cobre. Entonces vamos a seleccionar nosotros para formar nuestra nueva pila electrodos de zinc y electrodos de cobre. Aquí seleccionamos el electrodo de zinc con la solución de zinc.
y un electrodo de cobre con una solución de cobre, de nitrato de cobre. Medimos el voltaje y nos da que el voltaje es de 1,1. Quiere decir que una pila formada por un electrodo de zinc a una concentración de una solución 1 molar y un electrodo de cobre a una concentración de una solución 1 molar nos va a dar un voltaje de 1,1. ¿Cómo lo hacemos sin el simulador? En la formación de la pila galvánica, lo que nosotros vimos es que el cobre se reducía mientras el zinc se oxidaba. El cobre tenía su potencial de 0,34 positivo y a este potencial hay que restar el potencial del zinc, es decir, el potencial de 0,76 y esto me va a dar 1,10 voltios. ¿Por qué se resta el potencial del zinc? Porque el zinc en nuestra reacción se está oxidando. Recuerden, nuestra reacción era la siguiente: zinc sólido más iones cúprico me produce zinc acuoso más cobre sólido. Esta era nuestra reacción para nuestra pila. Si nos fijamos en el cobre, está cumpliendo con nuestra reacción. Pasa de cobre con carga 2 más a cobre sólido. Sin embargo, el zinc no está cumpliendo con nuestra reacción, porque aquí pasa de zinc 2 más, es decir, esto de acá, a zinc sólido, hacia acá. Como esta no es la reacción que está ocurriendo en nuestra pila, nosotros tenemos que invertir esta reacción y decir, el zinc sólido se transforma en zinc acuoso 2 más, liberando 2 electrones. Como hemos invertido la reacción, también debemos invertir el signo de nuestra reacción. Y para invertir el signo, lo mejor es restar el potencial de la sustancia que se está oxidando. Formemos otra pila. Utilicemos níquel en esta ocasión, una solución de níquel, nitrato niqueloso, y dejemos con el mismo cobre y veamos cuál es el potencial del electrodo. Nos da 0,58. Esta pila está bien formulada. El potencial es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el níquel está perdiendo electrones que los está dando al cobre. El cobre gana esos electrones y el cobre se reduce en la parte derecha. Sin embargo, el níquel se oxida en la parte izquierda. Es decir, pasamos de tener níquel sólido a tener iones de níquel. Para que esto sea cierto, el cobre, o mejor dicho, el níquel, tiene que tener un potencial menor al potencial del cobre, o al potencial que genera el cobre. Veamos en nuestra tabla si eso es cierto. Buscamos el níquel, lo tenemos aquí, y el cobre cúprico lo tenemos acá. Nótese que el potencial del cobre es mayor al potencial del níquel. Si el potencial de una sustancia es menor, quiere decir que es la que dona electrones o la que pierde electrones, y la sustancia que tiene un mayor potencial es la que gana esos electrones para reducirse. Por ejemplo, si queremos formar una pila entre la plata y el cobre, en esta ocasión el cobre será el que pierda los electrones y se los dé a la plata para que la plata se reduzca. La plata será el cátodo y el cobre será el ánodo. En el ejemplo anterior, el cobre se reducía, es el cátodo, recuerden que cátodo es el que se reduce, y el ánodo, en este caso, es el níquel, o el hierro, o el zinc. Depende, cuál está perdiendo los electrones es el que se oxida, y el que está ganando los electrones es el que se reduce. El que pierde los electrones es el ánodo, y el que gana los electrones que se reduce es el cátodo. Espero que haya quedado claro cómo formar una pila y cómo medir el potencial de electrodo para cada uno de los electrodos estándar que tenemos a disposición.